Dicen que el dolor más grande no es perder a alguien que murió, sino perder a alguien que sigue vivo, pero que ya no está ahí. La adicción es una tormenta silenciosa que hace algo terrible. Le roba la identidad a quien la padece. La persona que ama deja de ser ella misma. Su voz, sus ojos y sus abrazos se vuelven extraños, secuestrados por una sustancia. Pero en esta batalla, el consumidor no es la única víctima. A su lado, en la primera línea de fuego, está la familia. Esos padres, hermanos o parejas que se desgastan el alma tratando de salvar a quien se está ahogando, soportando mentiras, miedo y noches sin dormir. La adicción enferma a uno, pero rompe el corazón de todo un hogar. Hoy queremos abrir la puerta a una verdad incómoda, pero urgente. Nos acompaña un experto en adicciones para entender cómo sanar cuando el dolor ha tomado la casa y cómo recuperar a los que amamos. Bienvenido, mi querido Chuyito Matehuala, ¿cómo estás? Mucho gusto, Chava, muy bien. La verdad es que, pues, contento de estar el día de hoy aquí contigo, pues, verte y, pues, trabajar en esta parte, ¿no? Que es la que a mí me corresponden las adicciones. Chuy, ¿qué es una adicción? Bueno, vamos a verlo desde la parte bien sencilla, ¿no? Así que sea comprensible para todo mundo, para que digan, una adicción es algo que nos hace perder de cierta manera los límites y la intensidad de poder controlar la situación. Eso es una adicción. Cuando hablamos de una adicción en otros términos, pues sabemos que es cuando ya no dominamos y nos lleva a tener otro tipo de reacciones, un refugio dentro de lo que son las sustancias. Pero no solamente se basa en las sustancias, o sea, exacto, hablamos que cambia esta parte y hay enfermedades en adicciones como la adicción a las redes sociales, la adicción de, no sé, al azúcar, que por lo general ya ves que se dispara mucho el diabetes en esas cosas. Entonces, hay otro tipo de adicciones. Hay diferentes tipos de adicciones. Sí, diferentes entonces, tipos de adicciones. ¿Y cuál es la más fuerte o cuál consideras tú que es como la más fuerte o la más vista o la más famosa? Pues en este caso sabemos que es con las sustancias, ¿no? El individuo siempre busca como el no permitirse sentir. Cuando yo no me permito sentir, entonces voy a buscar un aliciente, le llaman otras personas, o en esta parte, algo que adormezca mi dolor, porque no me gusta que me duela. A mí me enseñaron a no sentir, a que no me duela el día de hoy, a que todo lo que yo estoy sufriendo tiene que ser normalizado y que no. Pero entonces buscamos esa parte y el refugio es en la sustancia porque me hace entrar en un estado de inconsciencia en el cual yo no me siento responsable de las cosas que haga y me hace aligerar la carga. Oye, pero a ver, entonces estamos hablando de que una persona que es adicta, ¿qué piensa, qué siente o en qué momento una persona llega a tener una adicción? Ok. Hablamos del control, ¿no? Del límite. Cuando yo hago algo que es para divertirme, para estar bien, para alegrarme, es para disfrutarlo, ¿no? Es decir, una persona que a lo mejor consume una sustancia, digamos el alcohol en este caso, pues a lo mejor consume una copa para la comida, consume otra copa para estar tranquilo y relajarse. Pero el problema es cuando ya se pierde el control, cuando ya estoy teniendo esta sensación de que me está relajando demasiado y pues yo me estoy sintiendo muy bien y entonces ya no lo hago solamente por esta sensación de sentirme bien, sino lo vuelvo a hacer una necesidad, ya no es por diversión. Oye, ¿y en qué momento se pierde esa línea tan delgada de decir, me gusta ahora reconocerte como un adicto? Porque también es complicado reconocernos como adictos, Mate. Sí, claro. O sea, la realidad es que al individuo no le gusta aceptar que el día de hoy tiene una adicción. Entonces llega la negación, llega esa parte donde tú dices, pero yo estoy bien, no pasa nada. ¿Dónde se pierde esa línea? Cuando dejas de disfrutar hacer las cosas y cuando te enfocas en que te empieza a controlar esa situación. Algo, tú como consejero, ¿cuál es como algo que algún testimonio que quieras compartir, por ejemplo, de alguna persona que hayas tratado, que destruyó su vida, su familia? Ok, bueno, esa es una parte muy delicada. En lo personal, tengo un paciente. Porque se enferman todos, sí, o sea, no sí, nada claro. más es el adicto, sino que se enferma la familia completa, porque aparte, perdón que te interrumpa, hay muchos adictos que roban, golpean a los papás,
Adelante, Mate. Absolutamente sí. Es realidad que la familia también se enferma porque van creando una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Cuando todo gira en torno a, es decir, en esta parte, cuando una persona adicta empieza a tener este tipo de conductas de acuerdo al abuso y dependencia de la sustancia, pasa esta situación en la que el individuo entonces empieza a formar parte de este sentido en la vida de la familia, que se vuelve muy, muy fuerte y empieza la dependencia. Solamente gira en torno a él, es la vida. ¿Un adicto se vuelve mentiroso? Sí. Porque es una tendencia en la que nosotros buscamos justificar situaciones para poder cometer nuestro acto y que nos salga como nosotros pensamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega... ¿cuál es la persona más joven que a ti te ha tocado con adicción? Porque luego pensamos que los adictos nada más son adultos. Ahora ya hemos visto niños, niñas de 8, 10 años. Fíjate que ahorita ha habido una gran controversia muy fuerte aquí en León acerca de los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no le podemos negar la ayuda a la población de 12 a 17 años, que es un estándar de competencias, en el que yo me tuve que certificar para dar un tratamiento ambulatorio, porque no los podemos dejar perdidos a los niños. Pero la realidad es que por lo general la familia a veces decide o decidió en su tiempo internar a los adolescentes de 12 a 17 años, y me ha tocado esos casos donde alguno de ellos está en una fase donde es la fase del consumo, donde pues por, no sé, por una ocasión, quiero probarlo para ver qué se siente, o mi amigo me dijo que se sentía esto. Entonces están en la fase de consumo, no están en el abuso, están en el uso, y no en la dependencia. Pero la familia a veces tiene esta mala información. Ay, no, es que necesito llevarlo a un centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sabemos que en esta población menor, pues obviamente el grado de conciencia pues no es muy grande. Imagínate que a un niño le despiertes una conciencia impresionante. ¿Y confías en los centros de rehabilitación? Sí confío en ellos, pero confío más en que tienen que tener cada uno un tratamiento específico, ¿no? Si yo tengo menores, con menores. Si tengo mayores, con mayores. Porque si revuelvo las etapas, pues no vas a poder ayudar a todos. Mate, sabemos que hoy por hoy, y lo digo con muchísimo respeto, muchas clínicas de rehabilitación, muchos consejeros en adicciones, lo que hacen es lucrar con esta enfermedad terrible que es la adicción. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿realmente se puede curar una adicción? Pues mira, así decirlo como curar, no. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo es como, para mí la enfermedad de las adicciones es como una gripa. Si nos ponemos a ver, es como un virus que entra al cuerpo, y ese pequeño virus que va entrando al cuerpo, pues obviamente nadie es culpable de haberlo concebido, ¿no? Esa es la realidad. Importante. Y entonces te enfermas de ese virus, llega a ti y empieza a desarrollar síntomas. Oye, Mate, he conocido gente adicta, mucha gente adicta que culpan a la familia. Realmente sí, o sea, realmente es que sí, que la adicción venga desde el núcleo familiar. ¿Crees que sea algo hereditario, por ejemplo? ¿Crees que se vuelva una persona adicta por el entorno familiar que tiene? Yo pienso que aquí no hay culpables, ¿no? Ahora sí que nadie es culpable de las decisiones que tome cada quien. Pero en ocasiones, eso sí, lo que nosotros hacemos en el momento de la circunstancia más dolorosa o el caso más fuerte que puede ser, podemos ver que lo único que pude hacer en ese momento es lo que me tocaba. Yo voy a ver el caso de un niño que lo golpea a su mamá, ¿no? Lo golpea porque no sabe cómo tratarlo, cómo comunicarse con él, y lo golpea y lo golpea y lo golpea. El niño en ese momento pudo defenderse, sí pudo, pero ¿qué hizo? No se defendió. En ese momento eso fue lo mejor que pudo haber hecho, ¿sí? Obviamente no está bien, pero esa fue su manera de demostrar su resiliencia y su manera de empezar a enfocar esa situación y empezar a trabajar su manera de pensar. Te pregunto esto, Mate, porque luego hay madres y padres de familia que se preguntan ¿qué fue lo que yo hice mal con mi hijo para que ahora esté con este tipo de adicciones? Por eso la pregunta de si realmente hay un culpable. Y volviendo al tema de los centros de rehabilitación,
Yo creo que es algo muy complicado y es un tema bien delicado tocar esas fibras ahora con todo esto que se está viviendo en los anexos. Lo tengo que decir porque hay anexos donde golpean, porque hay clínicas donde maltratan, porque hay clínicas donde someten al adicto, y yo creo que esto para nada va a ayudar a rehabilitar, sino al contrario, creo que es un problema bastante fuerte, donde salen resentidos, donde salen enojados, o inclusive a veces ya salen muertos. Entonces, tú como consejero en adicciones, ¿realmente sí recomiendas tomar terapia? ¿En qué momento? Creo que es una pregunta muy ambigua, sí, muy claro. complicada, pero ¿en qué momento un adicto es cuando dice ya voy a empezar a tomar terapia, o él no lo decide y es la familia quien decide, sabes que ahora te voy a llevar a que tomes terapia? ¿Qué te ha pasado respecto a eso? Pues mira, hay muchas vertientes, ¿no? La verdad es que en sí el individuo no quiere como empezar a darse cuenta del problema que tiene y no dice, ay, voy a tomar terapia. No, la verdad es que no lo dice. Pero sí nos debemos dar cuenta que no solo empieza en la adicción, no solamente empieza con el individuo, también en la familia. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites claros. No sabemos cómo empezar a enfrentar esa situación desde que se está viendo un comportamiento de una manera, ¿cómo lo podemos decir? Como fuerte, con síntomas de una persona que está desarrollando patrones de conducta diferentes a los que hacía. Pues vamos a ver qué es el aislamiento, ¿no? Por lo general, un adicto lo primero que hace es aislarse de la sociedad, de papá, de mamá, ya sea un adolescente. Lo segundo es que sus comportamientos empiezan a imitar a alguien en el liderazgo, ¿no? Si nos vámonos a la secundaria, así de sencillo. Okay. Lo que empezamos a ver los demás es que quién es el malote del grupo, quién es el que va a hacer bullying, quién es el que es inteligente, y entonces empezamos a formar grupos porque buscamos un sentido de pertenencia en el cual no lo encontramos en la familia, lo encontramos en otro lugar. Ok, fíjate qué importante es lo que estás diciendo. ¿Cuáles serían los focos rojos para las personas que nos están viendo? ¿Cuáles serían los focos rojos para identificar a un adicto? O sea, sin que él te lo diga, ¿cómo puedes aprender o empezar a identificar cuando alguien de tu familia se está drogando? Lo primero es ver que no esté a la defensiva, porque muchas de las veces el adolescente está a la defensiva porque quiere ocultar hechos que no quiere que nadie se dé cuenta. Número 2, vemos cómo de cierta manera empieza el aislamiento, ¿no? En la familia. Empieza como que me voy a meter a mi cuarto, voy a ver tele, se encierra y no quiere salir. La otra es, deja de comer constantemente como comía anteriormente. Deja la convivencia familiar, donde anteriormente salíamos juntos, o íbamos a, no sé, a la persona que es religiosa, ¿no? Íbamos al culto, íbamos a misa, o íbamos, no sé, a la iglesia, etcétera. Empiezo como a apartarme de esas situaciones. ¿Y qué signos puede mostrar físicamente una persona adicta? Porque luego también quiero mencionar, Mate, que luego muchas de las veces la familia está como en negación. Uh-huh. Porque a mí me pasó con alguien muy cercano que la mamá decía, es que no se droga, no es que no se droga. Y yo veía a esta persona cada vez más delgada, con la piel súper manchada, con la piel muy reseca. ¿Algunos signos, Mate, que quieras compartirnos? Vean, lo que acabas de decir es completamente cierto. Se empieza a manchar. El adicto, bueno, sobre todo los que consumen metanfetamina, se empiezan a manchar de la cara o se empiezan a llenar de unos barritos específicamente muy fuertes. Y dices tú, pero no es normal que tenga tantos granos en la cara. Entonces, esa es una situación. La otra, pues, dejas de comer como estabas comiendo y te vas empezando a adelgazar impresionantemente. Y la otra que empieza con la situación de la psicosis, donde empezamos a ver monos con tranchete donde no lo sabía, ¿ok? Ok, Mate. ¿Alguna historia que quieras compartirnos de alguien que sea tu paciente, que te haya, no sé, algún intento de suicidio? No, sin nombres, sin dar nombres, pero alguna historia que quieras compartir. Hace poco, con un adolescente de unos 17 años, me tocó estar en tratamiento. Bueno, el chico llegó, su mamá lo trajo, lo convenció para que tomara realmente en un centro de rehabilitación, pues el tratamiento residencial. Entonces el chico llega muy bien y todo, y empezamos a trabajar con él. El problema más grande de él es que el niño era un chico con depresión.
Ok. Estaba en depresión constante, tenía un ídolo, no recuerdo ahorita el nombre, el cual tenía que se iba a suicidar antes de tiempo, más o menos ubicar a la gente que está por ahí de este tipo de ídolo que era depresivo y me voy a morir y voy antes de los 30, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerlo cansado. Entonces, él era su manera de pensar, pero él empezaba a consumir pastillas, él se quería morir, él ya no quería vivir, pero esto no fue lo más grande. El problema es que cuando él estaba más pequeño, viene la raíz, mamá tuvo unos intentos de suicidio. Entonces, al niño le tocó como, pues de cierta manera inconsciente, ver estas situaciones y le causó ruido. Entonces, para él lo normalizó, que es su mecanismo de defensa, normalizar la situación, lo normaliza, y vemos que la repercusión viene en un futuro. ¿Por qué? Porque no fue atendido. La señora sí se atendió, incluso llegó al psiquiátrico, creo, la señora, si mal recuerdo. Pero se atendió y empezó a buscar esa parte, pero el niño no. Entonces, ya si nos metemos a investigar más sobre las heridas del alma, que son muy conocidas en lo que son los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pues vamos a empezar a ver ciertos casos donde hay esta herida muy constante que por lo general la tenemos como la humillación, como el rechazo, el abandono, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a ver este tipo de cosas aquí y vemos de cierta manera que el niño empezó con un duelo anticipado dentro de la tanatología porque se iba a morir su mamá, porque vio cómo empezaba esta situación, pues entonces él empieza a desarrollar ciertas conductas, empieza a hacerse depresivo y para él era pues es bueno irse antes de tiempo. Oye, Mate, ¿tú consideras que es importante aprender a poner límites? Por ejemplo, hay una persona que es adicto, que vive con su mamá. Supongamos ese cuadro, ¿no? Mamá e hijo. El hijo es adicto, mamá ya hizo 20,000 cosas porque el hijo dejara de drogarse o de alcoholizarse o de lo que fuere. Entonces, es importante poner límites. ¿Qué pasa cuando una mamá no pone esos límites? O sea, ¿a dónde va a llegar el adicto? O muchas de las veces también ya es sano, ¿sabes qué? Ya vete de la casa, arriesgándose a que el hijo muera por ahí tirado en la calle o cualquier situación. Es que, mira, los adictos somos bien inteligentes, en ese aspecto lo quiero decir. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que si le pones un límite al adicto, lo que va a hacer es que lo va a cuestionar del inconsciente, lo va a llevar al consciente un poquito, ¿no? Realmente tienen la costumbre de que andan bien a gustos, dicen acá los muchachos, no ando bien prendido, porque esa es su manera de decirlo. Ando bien prendido, entonces llega el muchacho y pasa por la casa. Y vuelve a pasar por la casa y hace que lo vean, ¿sí me explico? O sea, buscando como, no es el pedir ayuda, el decir, aquí estoy, ¿eh? O sea, y la mamá, lejos de decir, pues qué bueno, hijo, que ahí estés, pero deberías de estar mejor en un lugar. No, pues no quiero, etcétera, se empieza a ser agresivo, y la mamá, pues no lo ayuda. Hay quien sí lo ayuda. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sí, pero no donde yo te vea. Me va a doler mucho, hijo, me voy a sentir incómoda el día de hoy, ver que tú te quieres destruir, pero solamente tú vas a decidir cuándo, porque esa es decisión de cada quien, también es la realidad. Pero ¿cómo lo vas a decidir? En la inconsciencia no lo puedes decidir, con la sustancia encima no lo puedes decidir. Sí necesitas ayuda para desintoxicarte, esa es la realidad. Por eso los centros de rehabilitación. Oye, y está consciente, un adicto está consciente cuando daña a la familia, por ejemplo. No en todos los casos. A lo mejor en un ligero caso sí va a estar consciente de que está dañando a la familia, pero su adicción es más fuerte y él lo que ocupa es su sustancia y su dosis. Y va a hacer lo que sea para conseguirlo. O sea, tú no vas a ser como que el motivo de impedírmelo, ¿me explico? Y no porque te quiera dañar, porque lo necesita. Su cuerpo se lo está pidiendo, entonces no es porque te quiera hacer daño, pero si tú te le pones enfrente y le dices, hey, no vas a pasar de aquí, ¿cómo no? ¿Me explico? Definitivamente es importante que el adicto busque rehabilitarse. Clarísimo. Pero la familia, Mate, también tiene que rehabilitarse. Obvio que el proceso, por eso se llama redes de apoyo. ¿Quiénes son las redes de apoyo? Pues el terapeuta, en este caso. Importante eso que mencionas. El terapeuta, o el consejero en adicciones, o puede ser el consejero en tanatología, o puede ser un psicólogo especializado en esta parte, ¿no? Porque no nomás me voy a ir, a lo mejor me voy con un psicólogo general, pero no conoce el tema de las adicciones, no está relacionado, pues lejos de ayudarlo, pues no va a trabajar como se debiera. Pero sí es importante las redes de apoyo. Y hablando de eso, la familia es parte fundamental porque son coterapeutas del joven.
¿Por qué en esta parte como coterapeutas? Porque son los que van a empezar a revisar qué hace, qué no hace, cómo lo hace, cuándo, los cambios de hábitos, sus maneras de empezar a trabajar, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si está enfocado en estudiar nuevamente, todas estas cosas que nos van ayudando día con día. Yo siempre les digo, ¿no? Terapeuta o psicólogo o no sé, la persona que está trabajando en la rehabilitación, que no te diga que hagas ejercicio y que no te diga que el día de hoy comas y te alimentes sanamente. No es un terapeuta, porque se trata no solamente de lo mental, sino lo físico, lo emocional y también lo espiritual. Lo espiritual no necesariamente hablamos de religión, pero si lo quieres hacer dentro de tu religión, pues también podemos buscar ayuda espiritual, ¿no? Son creencias, son valores que el día de hoy te ayudan, esa es en la parte espiritual. Importante buscar una consejería en adicciones, Mate. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus teléfonos, Mate, por favor? Pues mira, mi teléfono es el 477-610-2622, como tal, consejero en adicciones certificado, por los 2 estándares, 769 y 548, y actualmente estamos con la carrera de tanatología ya casi al finalizar, para estar también como consejero en tanatología y también certificado. Muchas gracias, Mate. Búsquenlo porque sí es buenazo. ¿Tú consideras que el proceso de reinserción en casa suele ser tan difícil y no sé, cómo se vuelve a tratar, a construir la confianza de un adicto en casa? O sea, después de que regresa a... Es que el proceso es largo. El proceso es largo, no va a ser de la noche a la mañana, y a veces lo que queremos son soluciones express, y las soluciones express no se van a dar. Entonces, tiene que haber una construcción, también tiene que haber el apoyo con la persona que está en adicciones, ¿no? Yo siempre se los digo, vamos de la mano, lo tienes que ir llevando. El día de hoy, ¿sabes qué, hijo? ¿A dónde vas a ir? No, pues voy a un grupo. Ok, ¿con quién vas? Porque tengo que estar monitoreando durante los primeros 3 meses, tengo que monitorearlo, porque eso soy yo, su red de apoyo. Importante. No soy su cuidador, ni soy su niñera, pero los primeros 3 meses, cualquier cosa, decimos que el adicto miente para conseguir su objetivo. Entonces va a empezar a mentir y te va a decir, fui con el padrino fulano, es más, si no va, hasta le va a marcar, dígale que mi mamá que sí fui, dígale que sí fui. Y si el padrino es cómplice de chacaladas, pues no, olvídate. Pero cuando el padrino también en estas agrupaciones, o el consejero dice, oiga, ¿sabe que su hijo no vino? Correcto, entonces, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? Entonces, sí tiene que ser como esa parte de llevarlo de la mano a sus juntas, a sus sesiones, los primeros 3 meses. Y después sí se puede volver a vivir feliz, se puede volver a tener una familia después de una rehabilitación. Entonces, claro que sí, bueno, caso de ello soy yo, ¿no? Sí, a mí me costó mucho esa parte. Bueno, que ya no hubo tiempo ahorita de hablar de tu testimonio, Mate, es esa parte. Sí, quiero mencionar que sufriste de adicción también y eres una persona rehabilitada. Eso es bien importante, y esto es para una charla para mucho más tiempo, claro. Mate. ¿Algún mensaje que quieras decirle a las personas que están sufriendo de adicción, Mate? Pues solamente que la adicción el día de hoy pues no es algo que nosotros no podamos trabajar y que no podamos crecer, porque no es quedarnos en el error, sino afrontar las consecuencias de nuestros actos, ir mejorando cada día y empezar a ver el aprendizaje y no solamente el error. Mate, muchísimas gracias, qué tema tan interesante, y sobre todo tener esa cultura de que no nada más una adicción es en alcohol o en drogas, sino es en comida, es en azúcar, como bien lo mencionabas. O sea, hay diferentes tipos de adicción. Muchísimas gracias, amigo. No, pues de que al contrario, muchas gracias a ti. Y pues aquí estamos. Cualquier cosa, pues ya saben, ahí estamos. No duden en llamar, en marcarnos. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí tienen la asesoría. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, muchísimas gracias por ver este capítulo más de En Voz de Salvador. Un tema muy interesante, consejería en adicciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Y muchas gracias a Pasteco por las facilidades otorgadas para este programa.